Licenciada Georgina Pamela Vanegas, soy el alumno Pablo Arrieta Aguirre, estudiante de la asignatura de Derecho Civil 2. A continuación, como parte de la tercera evaluación de nuestra asignatura, voy a explicar los efectos de las obligaciones. Primeramente decir que en este caso nosotros nos vamos a referir a las obligaciones civiles, ya que son las que son de obligatorio cumplimiento o que se pueden hacer cumplir por la fuerza, no así las obligaciones naturales que solo son de buena fe. Considerando las obligaciones como el vínculo jurídico que une a dos sujetos, por una parte al deudor y por otra parte el acreedor. Además podemos considerar que para que éstas sean efectivas debe existir un acuerdo de voluntades, la firma de un contrato por ambas partes, donde acuerdan determinada obligación, puede ser un préstamo, un crédito, pues que se firma de buena fe o de buena voluntad por ambas partes. Los efectos de las obligaciones se consideran que es un vínculo jurídico o ese conjunto de medios que la ley pone a disposición del acreedor para exigir su cumplimiento de una manera íntegra y oportuna. Íntegra, pues que se cancele en su totalidad ese crédito o ese préstamo que se hizo, y también de manera oportuna significa que hay un plazo cuando se debe de cumplir esa obligación. Las obligaciones, considerando ese vínculo que pone al deudor en la necesidad de hacer, de dar, de hacer o de no hacer, hacer aquello a lo que se ha obligado. El deudor es libre para contraer la obligación, vale decir que en el momento que yo voy a contraer la obligación lo hago de plena voluntad, pero una vez contraída esa obligación no puedo romperla de manera libre, tengo que ejercer ese cumplimiento, ejecutar el cumplimiento de esa obligación. Si el deudor no se allana a cumplir, el acreedor tiene derecho o puede buscar el cumplimiento de esa obligación por medio de la fuerza, de acuerdo a lo establecido en la ley. Las obligaciones también le dan al acreedor derechos principales, derechos secundarios y derechos auxiliares. Un derecho principal es pedir la ejecución de esa obligación, que se cumpla tal y como se estableció al inicio. Un derecho secundario es el resarcimiento de daños, como el pago de indemnización, el pago de intereses, el pago de costas procesales, ese gasto en el que se incurrió para activar el órgano jurisdiccional. También como derechos auxiliares tenemos que mantener el patrimonio del deudor en condiciones de enfrentar o afrontar esa obligación. Nuestro Código Civil establece que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes que tiene el deudor, sean bienes inmuebles, bienes muebles. Sobre esos podemos exigir, o con eso podemos exigir su cumplimiento. Los efectos de los contratos y las obligaciones en nuestra legislación salvadoreña las encontramos a partir del Código 1416 del Código Civil, donde establece ahí que todo contrato se firma de forma voluntaria por los contrayentes, o sea, el deudor y el acreedor. Son una declaración de la voluntad de ambas partes. Se acuerdan de buena fe. Entonces, así cuando se firma una obligación, es las medidas que la ley pone a disposición del acreedor para poder exigir ese cumplimiento de manera íntegra y oportuna. Esto es con respecto a lo que habla el Código Civil a partir del artículo 1416, que ahí es donde tenemos regulado qué son estas obligaciones y contratos, cómo se deben de ejecutar, cómo se deben de cumplir para que sean exigibles de acuerdo a la ley. Esto es lo que tengo con respecto a este tema, licenciada. Muchas gracias. Feliz día.